La edición de 1997 de Starrcade fue posiblemente el evento más importante en la historia de WCW. También fue un evento que sirvió para recordarnos por qué WCW terminó muriendo poco más de 3 años después de aquella noche, a pesar del éxito que tuvieron en aquellos años. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y sobre todo en TikTok. Y si no estás suscrito y el algoritmo de YouTube te trajo hasta aquí, bienvenido seas y por favor deja tu manito arriba y suscríbete para poder llegar a muchas más personas. Bueno, ya lo he dicho en algún podcast, yo antes era un chico WCW, un WCW boy. Y recuerdo que había mucha emoción de mi parte cuando se acercaba la fecha de este evento. Era diciembre de 1997. Y me aguanté casi hasta la quincena de enero para que un familiar me pudiera enviar el tape en VHS para saber qué ocurrió en el pay-per-view. La razón era obvia, el main event y la construcción que venía sobre este. Sting no luchó ni una vez durante un año aproximadamente. Tenía un contrato que le permitía no luchar durante ese año hasta el Starrcade de 1997. Sting tampoco hablaba, pero lo vimos causar estragos en cada show de WCW en contra de la nueva orden mundial y sobre todo contra Hollywood Hogan. Así que hoy en el programa vamos a conversar sobre el evento que algunos catalogan como el inicio del fin de WCW. Para mí no lo es, para mí es simplemente una cantidad de errores descomunal y sobre todo no aprovechar la oportunidad de manera correcta de crear una nueva estrella. Así que hoy hablaremos de WCW Starrcade 1997, así que comencemos. Bueno, antes de empezar con el programa, estoy dejando un link en la descripción del video con una serie de categorías para que ustedes, nuestros oyentes, la gente que sigue este humilde canal, pueda votar, pueda lanzar su opinión también sobre lo mejor de AEW y también lo mejor de WWE en un programa que vamos a titular Lo mejor del 2024, AEW versus WWE. Pueden ver ustedes las categorías, pueden votar, elegir a sus favoritos y estaremos discutiendo en el último programa de fin de año a los ganadores. Así que contamos con la participación de cada una de las personas que nos escuchan y nos siguen a través de esta plataforma. Bueno, para los que nunca vieron WCW, recuerden que Starrcade era la versión de WrestleMania de WCW. Estaba siempre al final del año para culminar todas las historias que se llevaron a cabo durante los pasados 360 días. El evento, que debutó en 1983 en Carolina del Norte bajo el estandarte de Jim Crockett Promotion de la National Wrestling Alliance, evolucionó a un pay-per-view anual de Día de Acción de Gracias a convertirse en el pay-per-view insignia de la World Championship Wrestling. Starrcade fue el escenario que ayudó a Ric Flair a pasar de ser una estrella regional a ser un ícono nacional. En sus inicios, Ric Flair fue el evento principal de todos los años desde 1983 hasta 1990 y casi todos los años se enfrentaba a un nuevo contrincante. Ric Flair contra Harley Race, contra Dustin Rhodes, contra Lex Luger, contra Sting, contra Vader, son algunas de las luchas más emblemáticas en la historia de Starrcade. Sin embargo, la lucha más memorable de este evento, en la mente de muchos fanáticos, no involucró a Ric Flair en absoluto. Y aquí vamos a hacer algo práctico, vamos a meterle velocidad doble y vamos a repasar la cartelera de lo que fue
Starrcade rápidamente para luego profundizar en lo que fue el main event. Llegaría diciembre 28 de 1997 desde Washington DC con aproximadamente 17.500 personas presenciando lo que sería el pay-per-view de cierre de un glorioso 1997 para WCW. Entonces, dentro de la cartelera tendríamos a Eddie Guerrero derrotando a Dean Malenko para retener el campeonato de peso crucero de la compañía en casi 15 minutos de lucha. Excelente lucha, la pueden ver ahí en Dailymotion porque no está en YouTube. Seguramente estará en Netflix en las próximas 2 semanas, ya que el contenido pasará, algún contenido seleccionado pasará supuestamente. Luego, el equipo del NWO, encabezado por Randy Savage, Scott Norton y Vincent, acompañado de Miss Elizabeth, derrotarían a Ray Traylor y a los Steiner Brothers, a Rick y Scott Steiner, vía conteo de 3 en una lucha de 6 que duraría 11 minutos aprox. Luego, en el squash de la noche y para seguir la construcción del mito de la leyenda, Goldberg derrotaría a Steve Mongo McMichael en solo 6 minutos. Luego, Perry Saturn, acompañado de Raven, derrotaría a Chris Benoit vía submisión en una lucha con las reglas de Raven que duraría también aprox 11 minutos. Bob Bagwell derrotaría a Lex Luger vía pinfall en una lucha más aburrida que... Esa lucha se la pueden saltar, pueden ir a comprar. 16 minutos con 36 lanzados al retrete. DDP derrotaría a Kurt Hennig en una lucha por el campeonato de los Estados Unidos, donde DDP se coronaría aquella noche. 11 minutos, cortita nomás la lucha, pero bonita. Y bueno, llegaríamos al pre-main event. Uno se imaginaría pues una lucha que de repente nos llame la atención, una lucha de repente de 2 titanes enfrentados para poder anteceder a lo que sería pues la lucha estelar de la noche, la lucha del año, como quieran llamarlo. Teníamos a Larry Zbyszko derrotando a Eric Bischoff vía descalificación, donde Bret the Hitman Hart era el árbitro especial. Ahora, la narrativa de poner esta lucha como previo al main event era el desarrollo que se le dio en las semanas previas a un feudo entre un no luchador, que era Eric Bischoff, contra un ex luchador en la persona de Larry Zbyszko. Una lucha que de lucha pues no tiene nada. Yo creo que el atractivo aquí era la presencia de Bret the Hitman Hart, pero me parece que aquí se da el primer gran error. ¿Y cuál es ese primer error? No saber capitalizar la llegada del Hitman a WCW. Era 1997 y de entre todas las cosas relevantes que sucedieron en el wrestling, el Montreal Screwjob fue lo que más se comentó en aquel año. Uno pensaría que WCW capitalizaría eso al poner a Bret Hart en el evento. Quizás en una lucha mínimo, ¿no? Hacer que consiga un gran pop, tener una gran victoria y darle el impulso que merecía para que este impulso traiga a los fans de Bret a WCW. Pero qué lejos de la realidad estábamos. El ex campeón de WWF fue puesto prácticamente de relleno como un árbitro en el espectáculo más importante del año. Solo un árbitro. Y ni siquiera su primera aparición fue en una lucha importante. Fue desperdiciada. Antes del main event, ya Bret Hart había hecho acto de presencia como árbitro especial. La historia de Eric Bischoff contra Larry Zbyszko debería haber sido muy simple y directa. Se trataba de una lucha entre un luchador retirado, un ex luchador y un no luchador, que ofrecía ciertamente algo de intriga y un sentido razonable en el contexto creativo. Debería haberse reducido a que Bischoff pudiera conseguir un par de golpes, pero con un dominio total de la leyenda viviente en la persona
de Larry Zbyszko. 5 minutos eran más que suficientes. La lucha se terminó extendiendo por 6 minutos más. Finalmente, Bret Hart le dio la victoria a Larry Zbyszko por descalificación para poner fin a la confusa y mal concebida historia en el combate. Yo me pregunto, ¿por qué poner a una de las más grandes estrellas que recién has firmado en una lucha que a nadie le importa? ¿Qué? El sentido sería que Bret o la presencia de Bret le daría relevancia a esta lucha, pero ¿qué relevancia podría tener si solo 5 minutos eran suficientes? La contratación de Bret debería haber marcado un momento culminante, creo yo, en las Monday Night Wars para WCW, ya que le dieron la bienvenida a una estrella que posiblemente en aquel momento era el luchador más talentoso del mundo. En cambio, se convirtió en una distracción, utilizado de mala manera hasta el extremo de que ni él ni en WCW sabían cómo recuperarse después de esta primera impresión. ¿Cómo hubiese buqueado yo a Bret en WCW? Claro, van a decir, JF, es muy fácil ser general después de la guerra. Pero para mí, simplemente debió de salir a celebrar la victoria de Sting o teniendo pues una lucha contra alguien en WCW su debut, ¿no? Yo creo que no había más que hacer, no había nada más, era Bret Hart, no necesitas buquearlo de manera extraordinaria ni sobrebuquearlo para que la gente pueda saber quién es Bret. Bueno, y después de haber dado este primer gran error, vamos con el main event. Sting se enfrentaba a Hollywood Hogan en una lucha que duraría 12 minutos con 53 segundos. A finales de los 90, organizar un enfrentamiento con meses de antelación no era algo nuevo en el wrestling. Vince McMahon plantaba regularmente las semillas para WrestleMania durante todo el año y Starrcade a menudo servía como punto de partida para disputas a largo plazo. Pero para WCW en el régimen de Eric Bischoff, la idea de programar enfrentamientos a largo plazo era un concepto nuevo. Gente como Kevin Nash, Scott Hall y obviamente Hollywood Hulk Hogan tenían el control creativo de sus personajes escritos en sus contratos, lo que hacía que la planificación a largo plazo fuera casi imposible para estos tres. Aún así, Eric Bischoff sabía que tenía que hacer algo para que los fans puedan tener un combate entre el líder de la nueva orden mundial y posiblemente lo que sería su nuevo Hulk Hogan, es decir, Sting en el mayor evento del año en WCW. La NWO todavía estaba en auge en 1997, pero la facción necesitaba urgentemente un adversario creíble para evitar perder la fuerza. Goldberg estaba al comienzo de su racha invicta, así que no era una opción en ese momento. La nueva orden mundial ya había acabado con todos los demás en el roster o los había convertido para que se unieran al stable. Eso dejó a Sting, una estrella original de WCW desde sus inicios, como el único enemigo respetable y creíble para luchar contra el NWO. Pero su imagen de babyface en ese momento se estaba volviendo obsoleta. Aquí se podría decir que vamos a combatir el blanco y el negro pues con una racha de colores, ¿no? Vamos a generar un arco iris para que estos colores pinten el blanco y el negro que estaban dominando WCW. Obviamente no podía ser de esa manera. Si Sting tenía que ir contra la nueva orden mundial, o sea el luchador que sea, tenía que bajar, como dicen por ahí, al lado oscuro de la fuerza. Scott Hall, después de ver la película de El Cuervo, le dio a Sting la idea de cambiar su colorido aspecto a una apariencia más oscura y siniestra. La idea resultó a la larga ser un acierto y le daba una nueva vida a la carrera de Sting y le dio a WCW el rostro moderno que necesitaba para contrarrestar al NWO. Sting salió al ring en Monday Nitro el 16 de septiembre de 1996 y dio una promo
que insinuaba el drástico cambio de personaje que estaba por venir. He llevado el estandarte de WCW y he dejado mi sangre, mis lágrimas y mi sudor por esta empresa. Así que para todos esos fanáticos y todos esos luchadores y personas que nunca dudaron del Stinger, los apoyaré si ustedes me apoyan. Pero para todas las personas, los comentaristas, los demás luchadores y para todos los mejores amigos que dudaron de mí en un momento, pueden quedarse con sus vidas. De ahora en adelante me considero un agente libre, pero eso no significa que no verán al Stinger de vez en cuando. Voy a aparecer cuando menos lo esperen. Ahora digamos que las veces que Sting apareció durante el siguiente año y medio prácticamente fueron los momentos más emocionantes en la programación de WCW. Sting dejó de hablar y de luchar y en su lugar eligió ser el antagonista para la nueva orden mundial semana tras semana en segmentos que ayudaron a construir la rivalidad camino al pay-per-view. La combinación del poderío total del NWO sobre WCW y el enfoque misterioso de este nuevo Sting hicieron que el combate fuera uno de los más esperados en la historia de la lucha libre profesional. Esa espera finalmente llegó a su fin el 28 de diciembre de 1997 en Starrcade. WCW hizo todo bien en los 18 meses previos al combate y en los momentos antes de que finalmente sucediera el choque de estos dos, parecía que eso iba a continuar. La entrada de Sting, si la ves en retrospectiva, pues te va a poner los pelos de punta. Los 17.500 fanáticos en Washington DC quedaron asombrados por el despliegue de luces, los sonidos de trueno y la narración previa que se dio a la salida de Sting. El momento se sintió importante, como debería de haber sido después de tanta preparación, pero esa sensación se disipó rápidamente cuando el match comenzó. ¿Qué podía pasar en aproximadamente 13 minutos de lucha? Yo creo que aquí el tiempo no es lo relevante. Creo yo que han habido luchas que duran menos de 15 minutos que son muy buenas, otras que son para el olvido, y tenemos esta lucha que es la mezcla de, no sé si decir un mal día en la oficina, malas decisiones, egos, etc. Una lucha que empezó lenta, continuó lenta y terminó de una manera paupérrima. Yo lo tengo que decir y es así. La lucha acabó de una manera anticlimática. La gente durante el match a los 4 minutos ya estaba distraída, estaba bucheando. No había forma de poder salvar una situación si es que las cosas se hubiesen hecho de manera correcta. A pesar de la preparación tan esperada en los meses anteriores, WCW pudo haber hecho más. La lucha no estuvo a la altura de las expectativas. Sting, como parte de esta historia, estaba fuera del ring durante casi un año y obviamente sin luchar un año, ¿qué cosa puedes tener? Imagínate un jugador de fútbol que viene de una lesión y lo pones de titular en tu equipo. No va a ser ni la sombra de lo que fue. Otros dicen también de que Sting no estaba en buen momento mentalmente. Sumamos que Hulk Hogan supuestamente estaba presionando políticamente para que el resultado fuera otro, y al final Hogan realizó su finisher, cubrió a Sting después del finisher. Nick Patrick cuenta, lo pueden ver, y también como vieron pues en la imagen, el video, Bret Hart detiene que la campana suene. Bret Hart, como ya había sido árbitro especial en la lucha previa al main event, asumo yo pues que creía que en WCW las reglas estaban escritas, ¿no? Que podía ser árbitro en cualquier momento, y
y a Bret Hart no le importó, no dejó que la campana sonara, quiso hacerla de babyface. Hogan ya se había ido con el título. Antes de irse con el título, Bret Hart le aplicó un golpe en la cabeza a Nick Patrick, que cayó cual chibolín en el piso. Bret va detrás de Hogan, lo mete al ring. Stinger Splash, luego el Scorpion Deadlock. Bret Hart le pregunta a Hogan si se rinde. Hogan nunca tapea. Hogan primero dice que no, luego dice que sí, y Bret da por ganador y nuevo campeón a Sting. Bastante confuso el final. Una construcción de año y medio se tiró a la basura, esa es la palabra. Pero vamos a la palabra de los protagonistas. Eric Bischoff en su podcast ha dicho: la gente que ha estado escuchando el programa los 6 meses que llevo haciéndolo, en referencia a su podcast, se habrá dado cuenta que no me da miedo asumir la responsabilidad de las estupideces que hice. No tengo reparos en hablar de la responsabilidad de las malas decisiones que he tomado o de los errores que he cometido por el camino. Nick Patrick ha estado diciendo la verdad hasta cierto punto. Si en algún momento Kevin Sullivan, Hulk Hogan o Sting se hubiesen acercado a mí y me hubiesen dicho, vale, vamos a hacer tal cosa, me habría parecido genial mientras me hubiese conducido a donde me tenía que conducir. De nuevo, el final siempre depende del principio, y mientras el evento hubiese acabado como yo quería, me importaba una M cómo llegásemos a ese punto. Cuando llegamos a ese combate de alto calibre con personalidades tan grandes, me habría asegurado de que el árbitro estuviese presente mientras discutíamos el final. No es que justo antes de salir el talento se reuniese para ponerse de acuerdo. El árbitro debería estar tan comprometido con el final como los dos luchadores. Se supone que debe ser así, pero si Nick se me hubiese acercado en algún momento del día a decirme vamos a hacer esto, le habría dicho anda y mete tu trasero en la habitación con los dos chicos y asegúrate de que entiendan lo que tienen que hacer. Eso podría haber pasado y podría haber cambiado a lo largo del día. Y le hicieron la pregunta, ¿no? A Eric Bischoff si habló con Nick Patrick tras el evento. Y Eric Bischoff contesta: tuve una breve conversación con él. Ya no escucho hablar tanto del mal genio que tenía o de cómo perdí el control. Eso no era verdad. Rara vez perdía los nervios. En ese momento gritar y enfadarme no iba a cambiar nada lo que había sucedido. Como suelo decir, la bala ya ha salido del cañón. No puedo recuperarla, se ha ido. Ahora, lo único que puedo hacer es intentar arreglarlo. Ustedes se preguntarán, ¿golpeé a Nick Patrick? ¿Le grité? ¿Perdí el control con él? ¿Lo arrinconé y le pregunté cómo diablos se le había ocurrido hacer eso? Nada de eso ocurrió. Fue una conversación menos animada de la que estoy teniendo ahora. Y probablemente fue algo como Nick, ¿qué carajos? Me contó lo que había pasado y de cómo falló la comunicación. Me molesta seguir escuchando a la gente decir que esto fue otro plan de Hulk Hogan. Bueno, otro de los protagonistas es Nick Patrick, quizás el más importante de todos, el árbitro de esa lucha, que en una entrevista ha explicado varios detalles acerca de ese combate. Lo primero que comentó fue un encuentro que tuvo con Eric Bischoff el mismo día de Starrcade por la mañana. Eric subió y se reunió conmigo en cuanto llegué al edificio. Ni siquiera había llegado a los vestuarios y me dijo, esto es lo que vamos a hacer. Me dio un final directo. Le dije, ok, me imaginé que lo arreglarían en el resto del día. Me dijo, haz una cuenta normal, 1, 2 y 3, no una cuenta rápida. Nick Patrick señala que habló tanto con Hulk Hogan como con Sting. Sorprendentemente para él, Hogan le indicó que el conteo de 3 debía hacerlo despacio, mientras que The Icon le dijo que debía hacer esa cuenta muy rápidamente. Al final, Nick, confundido por lo que le había dicho a los 3, decidió hacer una cuenta más o menos normal, pero ya era demasiado tarde y el final de esa primera lucha quedó de forma anticlimática. Tras eso, Bret Hart salió para reiniciar la lucha y que Sting pudiera derrotar a Hogan, pero los aficionados ya estaban decepcionados con lo ocurrido. Nada más al acabar el combate, Nick expone lo que sucedió. Estoy esperando que alguien venga a darme la carta de despido, pero nadie me ha dicho nada. Cogí mi bolso y salí del edificio.
Nunca ese día volví a hablar con nadie, hasta que luego Eric Bischoff se me acercó y tuvimos una conversación. Al final, Nick Patrick cree que el extraño final de Hogan vs Sting fue solo un pequeño factor en lo que acabaría siendo un combate desastroso. Y claro, yo le doy la razón, porque obviamente Nick Patrick no tiene nada que ver con el buqueo, con las movidas, con los timings, con los comebacks. No tiene nada que ver. Nick Patrick solamente cumple su función de controlar el tiempo, ver que todo ocurra como se le había comentado y sobre todo, digámoslo así, pitar el final. Muchos tenían la sensación de que Sting no se estaba esforzando lo suficiente para que este combate funcionara. Teniendo en cuenta que fue el evento más taquillero en la historia de WCW, Nick Patrick sostiene que podría haber sido el mayor combate de la historia si no hubiera sido por factores que terminaron escapando de su control. Y nuevamente lo reitero, yo se la doy a Nick Patrick. Se la doy completita. Luego tenemos pues la palabra de Sting ya para finalizar. Ya bajo la nómina de AEW, Sting ha declarado varias veces sobre lo sucedido en Starrcade 1997 y sobre su participación en el main event de aquella noche. Para ser honesto, según palabras de Sting, creo que fue un acuerdo conjunto. Tuvimos una gran preparación durante un año sólido en cuanto a historia y la verdad del asunto es que no seguimos esa preparación. Hogan y yo no cumplimos con dar una buena lucha. Solo sé que hubo muchos cambios que estaban sucediendo en el mismo día y no sabíamos con certeza cómo íbamos a manejar el acuerdo, cómo iba a ser el final, hasta que literalmente cruzamos la cortina. Y en cuanto al conteo de 3, hasta el día de hoy, no sé lo que sucedió. Bueno, Sting también no va a ser un sonso y va a decir que le pidió que contara rápido, ¿no? Yo creo que aquí hay que dudar de todas las partes, ¿no? Pero me parece a mí que lo más cercano, y nuevamente me voy con Nick Patrick, es darle la razón al árbitro. A pesar de todo este desastre, Starrcade 97 fue el espectáculo más rentable en la historia de WCW, con 17.500 fanáticos pagando su entrada, con un total de $543,000 en taquilla. Como ya todos saben, WCW dejó de existir menos de 4 años después. Como anécdota, el último Starrcade de la compañía en el año 2000 fue en este mismo recinto que en aquel 1997, pero escuchen bien, atrajo solamente 3.465 fans. La falta de voluntad de la nueva orden mundial para poner en primer plano a otros talentos y el hecho de que Eric Bischoff permitiera que todo esto sucediera fue uno de los factores más importantes en la rápida desaparición de WCW y que este evento estelar sea recordado por haber tirado 1 año y medio de construcción al water. La verdad es que si miramos los highlights de lo que fue la lucha y si por ahí tenemos el tiempo suficiente para ver la anticipación de 1 año y medio con todas las veces que Sting le malogró la fiesta al NWO, esta tenía que haber sido no una lucha de 5 estrellas, porque tampoco vamos a pedirle a Hogan una lucha de 5 estrellas, pero si hubiese sido una lucha que vaya de acuerdo y sea consistente al buqueo que se tuvo para su realización. Tanto en segmentos, incluso un animalito utilizado en la previa, sirvió de nada. O sea, tanto efecto visual, tanta construcción, para que un error de comunicación nos diera un final triste. Es más, la narración de Tony Schiavone se las voy a poner en este momento, donde dice que la campana ha sonado y en ningún momento la campana sonó para reiniciar el match. O sea, todo eso se hizo mal. I'll tell you what, Nick Patrick made the 3 count and Bret Hart certainly doesn't seem to agree. No, he doesn't. He's got Hogan. Well, Bret Hart is here tonight as a referee. Is that right? Is that correct? Is he a referee? Signed as an official? Yes, right here. You got it. He's signaling for a restart. Ring the bell. The bell is ringing. Into the corner. Yeah, that didn't miss. Fue algo muy grave lo que sucedió aquella noche. Una total desorganización
Un error de los grandes. Y ya sabemos que eso le costó caro. Para mí no es el inicio de la muerte, ¿eh? Yo creo que fueron mucho más cosas, pero creo que esto demostró el poco nivel de organización, la falta de seriedad de repente que le pudo haber dado Eric Bischoff a sus luchas en ese momento, a presentar carteleras sólidas, porque la cartelera también, mal que bien, estuvo regularcita nomás. Hubo un par de luchas que salvaron pues la noche, ¿no? Pero yo creo que la gente pudo haber perdonado eso, esperó el main event y le dieron una cachetada. Le dieron un puñete, le dejaron el ojo negro a la gente. Cosas que Eric Bischoff no aprendió. Y luego vino pues la declive, ¿no? Luego vino el día negro para WCW, el día triste para la empresa, y todo empezó a caer por su propio peso. Sting seguiría siendo campeón, el NWO seguiría, ya está de más decirlo. Pero me sigo quedando con Nick Patrick hasta el final con el árbitro. Es importante que el árbitro tenga que saber qué es lo que ocurre. Y ahí la muñeca de Eric Bischoff no se movió como se tenía que mover. Un desastre el main event de Starrcade, un desastre el debut de Bret. Una lástima, una lágrima. Y me da pena porque yo era seguidor de WCW y lo he sido hasta sus últimos días. No lo niego. Me dio pena ver eso. Esperé tanto y me estafaron, me sentí estafado. Pero bueno, no se trata de mi pensar, se trata de lo que realmente sucedió. Bueno, hasta aquí llegó el programa de esta semana. No se olviden por favor de votar en el formulario que hemos dejado para que puedan ser parte de esta selección de premios y de elegir lo mejor entre AEW y WWE. Así que también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook, en Instagram y sobre todo en TikTok. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.